Hola, hoy estrenamos una sección nueva en el canal llamada Historias de Padres Asiáticos. Te dejamos 2 historias, esperamos que las disfrutes. No olvides suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Las creencias anticuadas de clasismo de mamá hicieron que mi novia rompiera conmigo. Yo soy un chino de 31 años, mi exnovia, latina de ascendencia europea, 30, sería considerada blanca por mi mamá. Así que al menos los puntos de vista racistas de mi mamá no quedan expuestos. Rompió conmigo principalmente por mi mamá. Nos conocimos hace unos 4 años cuando ambos éramos ingenieros en una gran empresa de tecnología. Nos hicimos amigos y empezamos a salir un año antes de que yo me fuera a la escuela de medicina, y entablamos una relación a larga distancia. Las relaciones así son difíciles, pero creo que nos las arreglamos bastante bien. Nos vimos aproximadamente cada 2 meses hasta que llegó la pandemia, y aproximadamente cada 3-4 meses durante 2020. Alrededor del verano de 2020, decidimos que nos tomábamos en serio, queríamos las mismas cosas en la vida, etc. En ese momento, ambos anticipamos casarnos en unos pocos años. Comenzó a buscar un trabajo cerca de mí y decidimos presentarnos a nuestros respectivos padres. Sus padres fueron neutrales a positivos sobre mí. Mi papá era neutral, hubiera preferido un asiático, pero honestamente estaba feliz de que yo no fuera gay, pero mi mamá se enfureció. Tan pronto como mi madre se enteró de que mi novia era mi ex compañera de trabajo de ingeniería, comenzó a gritar, a hacer monólogos, etc. Intenté discutir con ella, porque ni siquiera conocía a mi novia ni sabía nada más que era ingeniera en mi empresa, pero que cayó en oídos sordos. Mi papá decidió jugarlo neutral. Incluso me repudió durante 2 meses con un traducido: a partir de este día, es como si nunca te hubiera dado a luz. Nunca te ayudaré a criar a tus hijos. 3 semanas después, cuando fui al aeropuerto para volver a la escuela, mi mamá todavía estaba furiosa y no quiso darme un abrazo ni siquiera despedirse. ¿Por qué mi mamá tuvo una reacción tan adversa? Mi mamá cree en las clases sociales, que son extensiones de las profesiones, clasificadas por ingresos y nivel de grado terminal. Por tanto, en su opinión, el médico tiene un nivel superior al de ingeniero. También lleva la idea de que las mujeres se casan o cruzan el estrato de ingresos y los ingresos del médico a su extremo lógico. Los médicos superan a los ingenieros para que las mujeres médicas nunca se casen con hombres ingenieros, pero sí con hombres médicos. Desde que me elevé de ingeniero a médico, estoy desperdiciando mi estatus social al conformarme con una ingeniera y no intentar salir con una de mis compañeras de clase, alguien a quien no hubiera podido enganchar antes de la escuela de medicina. Aparte, a sus ojos, mis compañeras de clase cambiarían con mucho gusto a sus novios no doctores por un compañero de clase, especialmente uno inteligente como tú. Pero esa es otra lata de gusanos. Fin a un lado. Mi mamá se ha normalizado desde entonces. Durante las vacaciones de invierno, trató de cambiar su horario de trabajo para poder dejarme en el aeropuerto. Mi esperanza es que se haya dado cuenta de que el médico no es algo súper noble o de élite, y especialmente con los contratos de enfermeras de viaje y los médicos despedidos, el médico tampoco es un pináculo de ingresos y seguridad laboral. O concluyó que desde que he vocalizado no me interesa ninguno de mis compañeros, conformarme con un ingeniero DIL fue mejor que arriesgarme. Terminé con alguien de una profesión aún inferior, como maestra o enfermera. Mi exnovia está muy cerca de su madre y quería estar cerca para ser mi madre. El fuerte rechazo de mi madre realmente la molestó. Luchó con eso durante aproximadamente un mes, pero finalmente decidió que no podía estar en una relación en la que su suegra vocalizaba que no era lo suficientemente buena. El cambio de tendencia de mi madre no fue suficiente para mi novia, porque teme que mi madre regrese a su antiguo tono de odio y quería una ruptura. Todo el asunto me molesta, y le ofrecí desear que trabajáramos en eso o esperar más que mi mamá, pero ella no creía que pudiera hacer frente a eso. Apesta, pero entiendo su posición. Mi exnovia y yo seguimos siendo buenos amigos y espero que podamos volver a conectarnos en el futuro. También estará bastante ocupado durante los próximos años de escuela, y no puedo imaginarme saliendo con un compañero de clase lo suficientemente en serio como para hacer una pareja, así que anticipo estar soltero hasta la residencia. Para entonces mamá probablemente me estará gritando por ser mayor, tendré 33, y no haber tenido hijos todavía. ¿Con quién?
¿Un médico que está tan ocupado trabajando como yo? Espero poder quitarle, estaba en una relación perfectamente feliz. Probablemente ya habríamos tenido nuestro primer hijo. Solo tenías que ir a la mierda con tus estándares y creencias obsoletos. Mi novia rompió conmigo hace 2 meses. Mamá aún no lo sabe. Si mi mamá no me desconociera, quería que fuera porque quería restablecer una relación conmigo, no porque rompí con ex jefe y ahora estoy disponible para que una compañera de clase la atrape. Además, espero establecer una línea de base para que, con la alta probabilidad de que no termine con otro médico, mamá no se enoje y aleje a otros pensamientos ilusorios, lo sé, al menos tendré una historia para preparar un futuro No es que la exnovia fuera un desastre de ninguna manera. Hizo 6 hijos y ambos trabajamos para una empresa de renombre con un buen potencial de crecimiento profesional, probablemente tenga nuestro producto en el bolsillo. La queja de mi madre era el estado de los ingenieros en relación con los médicos. Mamá piensa que los ingenieros están por debajo de los médicos y que yo seré un futuro médico, por lo que mi novia ingeniera no es digna de mí, así que mi novia rompió conmigo. En general, mi madre es una gran persona, mucho mejor que las madres asiáticas promedio en este foro. Ella simplemente está obsesionada con que no me case con todo mi potencial en términos de clase. ¿Otros padres asiáticos ven a sus hijos como una inversión? Esto me pasa a mí, así que necesito saber si son hogares asiáticos normales o no. Durante los últimos días, mis padres me han estado gritando sin parar. Para literalmente cualquier cosa. Dejé de hablar y comer durante un par de días, me gritaron. Lo hago, me gritan. Tengo 15 años por cierto. Hoy me gritaron por no hablar con ellos, después de que me dijeran que saliera de la casa. No estuve hablando con ellos durante un par de días. Hoy, mi mamá bajó a mi habitación. Ella me pidió que hablara con ellos, y no dije nada y miré mi computadora portátil. Un poco de historia para lo que viene a continuación. En 5º grado, a mi maestro no le agradaba, por alguna razón desconocida, y les dijo a mis padres que era un niño malo. Nota, solo mala respuesta de un profesor. Mis otros maestros dijeron que soy increíble. Y eso incluye a los profesores de 20 y tantos que tuve en la escuela secundaria y antes. De hecho, le agradaba tanto a mi entrenador del equipo de McCombs, que hizo todo lo posible para decirles a mis padres que yo era un gran niño. Volvamos a la historia. Mi mamá terminó gritándome que mi maestra de 5º grado, una maestra que tenía hace 5 años, tenía razón. Me enojé porque ella ha tenido esto sobre mi cabeza durante demasiado tiempo, 5 años. Así que le grité que se fuera. ¿Su solución? Tomando mi teléfono y mis auriculares. Me cabré, así que más tarde tomé el suyo y dije que lo cambiaría. ¿Eso funciona? No. En cambio, mi papá me estaba gritando ahora que le diera el teléfono o me quitaría toda mi mierda. Mi mamá mintió sobre lo que realmente sucedió y la llamé por eso, pero él no me cree. Dijo que al darme comida, un techo, un teléfono y una computadora portátil, me estaba haciendo un favor y no tenía que hacer eso. Es molesto. Me dicen que me ahogue unas cuantas veces a la semana, o me dicen que me salga de la casa, o si mis notas son malas, me dicen que soy tonto. Para que lo sepas, me esfuerzo y me he clasificado en matemáticas a nivel nacional en los Estados Unidos, pero eso no es suficiente. Recientemente comencé a notar que me tratan como una inversión y a mi hermana como una reina. ¿Se trata solo de mí? Además, tengo un enorme fondo universitario, honestamente, planeo comprarlos de mi vida. Probablemente gastaron $25.000 en mí en toda mi vida, así que solo les daré $100.000. 25 por lo que gastaron en mí, 75 para comprarlos de mi vida, y me quedaré con 50.000 para poder sobrevivir. Obtuvieron su retorno, $100.000. ¿Soy solo yo o todos los padres asiáticos tratan a sus hijos como una inversión? Lo siento si es largo.